Profesora, ya puede empezar. Voy a decir a los chicos que ingresen, no sé qué pasó, pero ya puede empezar, ¿sí? Gracias, sí. Bien. A ver, Dipak, entonces habíamos estado diciendo que íbamos a retomar lo que hicimos la semana pasada, que ya no dio oportunidad de escucharlos, que era respecto a cómo mejoramos el sistema de salud del Perú. ¿Qué acciones concretas, ¿no?, creemos que debe tomar el gobierno? Sobre todo las más urgentes, y las vamos a rankear, ¿no? Es decir, las vamos a poner de la más importante a la menos importante. Ahora, en este caso, pues hay varias acciones urgentes que hacer, pero ahí va a verse el criterio de ustedes en el sentido de cómo fundamentan, esta es la más urgente, esta otra es la segunda más urgente, y así, ¿no? A ver, te escuchamos entonces. Uno de los problemas que se va dejando de lado durante estos tiempos es el tema del COVID. La verdad es que este tema ha estado mucho tiempo afectando a las personas y se cree que por ahora está controlado. Sin embargo, cuando se sale a la calle se puede ver, evidentemente no todas, pero a un grupo pequeño de personas, no más del 10%, que no llevan cubrebocas por la ley que ha permitido que en los espacios públicos ya no se usen mascarillas. Ahora, esto es una medida que sí funciona, sin embargo, yo creo que las personas están empezando a confiar de más. Y por eso creo que el gobierno podría, en este caso, lo que sería no volver a lo de antes, que sería tener doble mascarilla, pero podría priorizar un poquito la distancia o mandar avisos de que se debe conservar mucho más. Deben enfatizar más en ese punto. Y por otra parte, también está el tema de la viruela del mono, que obviamente no es un tema que ahora sea un problema para las personas. Más que nada se ha dado en otros países, no muchos, y acá no ha habido casi casos. Pero lo que sí es de saber es que no se puede tomar eso a la ligera, porque no se tiene tantas vacunas, el Perú no ha comprado ninguna vacuna respecto a eso, y no hay como muchas formas de lidiar contra eso. Una recomendación o algo que pueda hacer el gobierno podría ser eh, clausurar o tener mucha más precaución en temas de los aeropuertos para a las personas que ingresan a este país, o algo así. Ya, claro, están bien las ideas, pero solamente están centradas, digamos, en lo inmediato, es decir, en el COVID y en la viruela del mono. Cuando yo te decía, propon ideas que solucionen, que mejoren la situación de nuestro sistema de salud, me refería a lo más macro. Por eso te decía en relación a todo el Perú. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú vas a salud? Te dicen, estás ahorita mal, ¿no? Estás ahorita 31 de mayo mal. Bueno, ahorita no hay cita, su cita va a ser para el 15 de julio, ¿no? Un mes y medio después. Si tienes que hacerte una radiografía o alguna otra prueba de imagen, no sé, pues de repente ecografía, ¿no? Algún análisis así, ¿no? Tu cita se va mucho más lejos. Se va para dentro de 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿no? O por ejemplo pasa que necesitas hacer una radiografía hoy porque ayer te caíste y no necesitas la radiografía en 3 meses porque ahí ya la información no es oportuna, ¿no? En salud es muy importante que la información sea oportuna. Entonces, te dicen, mire, aquí no hay, está mal logrado el aparato que toma las radiografías, tiene que ir a tal otro centro de salud y ahí tiene que tomarse. Pero ahí hay un montón de gente también, entonces tienes que esperar bastante, ¿no? Entonces, a eso me refería yo. Fuera del COVID, fuera de las nuevos virus, ¿qué hacemos para mejorar el sistema de salud? ¿No? Ahorita es muy, muy sorprendente, por ejemplo, me volví a resfriar. Es muy sorprendente, por ejemplo, que en el SIS, que es son 2 sistemas de salud en el Perú. Uno es el seguro social, al que van los trabajadores que están en planilla, ¿no?
Eso es el seguro social. También puede ser que siendo un trabajador independiente, por ejemplo, tienes un restaurante, ¿no? Eres comerciante, ¿no? Puedes pagar tu seguro social, pero es limitado. O sea, no tienes todos los beneficios. Y es caro pagarlo. O sea, más caro que lo que te descontarían si estuvieras en planilla, ¿no? Porque no quiere decir que sea gratis el seguro, ¿no? Tú trabajas, por ejemplo, estás en planilla, recibes un sueldo mensual, de ahí te descuentan, ¿no? De ahí te descuentas y te descuentan cuando te enfermas, tú puedes usar el seguro, ¿no? Y otro sistema es el SIS. En el SIS están las personas que no tienen trabajo fijo. Y con esto de la pandemia, Vizcarra incluyó a todos en el SIS. Porque en el SIS, por ejemplo, estaban personas de bajos recursos, que no estaban en planilla. Entonces no estábamos todos. Con Vizcarra, y a raíz del COVID, se puso mucha más gente en el SIS. Inclusive gente que podía ser de clase media, pero que no tenía, seguro social. Y más aún, dicen que, no sé si este gobierno o el de Sagasti, que ya ha universalizado, o sea, pero no entiendo bien si se refiere a que todos pueden atenderse en el SIS, o solo los que no están en el seguro, ¿no? Pero supuestamente ahora ya todos pueden atenderse en el SIS. Pero, ¿qué pasa con ese caso? O sea, si normalmente no hay posibilidad de atender a los asegurados, si ahora todos los 33 millones de peruanos, más 5 millones de venezolanos están en el SIS, porque a ellos también los atienden, ¿sí? A ellos también los atienden, así no estén registrados en Perú, igual los atienden. Entonces, eso, ¿qué va a pasar cuando ya todos están afiliados para atenderse? Va a haber mucha más demanda. ¿No? Va a haber mucha más demanda. Entonces, ¿qué hacemos para atender a todas las personas? Ahora, uno puede decir, ya, construimos más hospitales. ¿Y de dónde saco los médicos? ¿Y de dónde saco las enfermeras? O sea, a eso me refiero con atención más, o sea, con mejorar la atención del sistema de salud. Por ejemplo, se supone que estos sitios deben dar las medicinas gratis, pero dan pues las medicinas baratas, ¿no? Las aspirinas, el paracetamol, ¿no? Las medicinas que son así, mucho más económicas. Lo que es tratamiento de SIDA, por ejemplo, el tratamiento de cáncer, no es gratuito, ¿no? Es costoso. Entonces, ¿cómo atendemos si hay tantas personas que tienen esas enfermedades? ¿No? Ahora, aunque seas una persona de dinero, aunque seas una persona de clase media que tiene un trabajo, este gasto desbalancea tu presupuesto. Entonces, ellas también necesitan ayuda. Los que tienen trabajo también necesitan ayuda porque imagínate que un paciente está muy enfermo con SIDA y necesita el tratamiento mensual para que no desarrolle la enfermedad, ¿no? Tiene VIH, entonces para que no desarrolle la enfermedad, tiene que seguir su tratamiento con los retrovirales que son caros. Ya. Y durante toda la pandemia no se ha dado, ¿eh? No se ha dado esas medicinas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos para darles? ¿No? No, pero es que esa persona tiene trabajo, está en el seguro, puede pagar sus remedios. No, porque pagar sus remedios significa dejar de comprar otras cosas, dejar de adquirir otros productos. Y las medicinas cada vez están más caras. Entonces, vuélvelo a pensar un poquito y haz tu ranking, ¿no? ¿Qué acciones debe tomar el gobierno urgentes? ¿Qué hacemos con los hospitales? ¿Cómo mejoramos los hospitales? Ahí tienen sus aparatos todos viejos del año -1, que como te digo, ni funcionan. Médicos faltan, enfermeras faltan. El médico no se hace de un día a otro, ni de un año para otro, demora mucho más. Entonces, ¿cómo hacemos para atender más médicos? ¿De dónde los sacamos? ¿Cómo los formamos? ¿Ok? Entonces, unos 3 minutitos como que van llegando los demás y mejora esa respuesta porque te has centrado solamente en el COVID y en la viruela del mono. ¿Correcto? ¿Tienes alguna duda? No mismo, todo está claro. Genial. Listo. Entonces, 3 minutos.
Muy bien, vamos a ver. Entonces, la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos o qué acciones concretas, urgentes, se deberían tomar a nivel de gobierno para mejorar el sistema de salud del Perú? A ver. ¿Sí? Deepak, ¿estás por ahí? Sí, mis perdón, la demora. Ah, ya. Sí, no te preocupes. Ah, me estoy resfriando. Ya, a ver, cuéntame. Uno de los temas que se debería priorizar sería el acceso a los servicios que en el Perú es muy escaso ahora, porque los servicios que antes se daban con mayor facilidad no se están dando de la misma manera. Es muy complicado para las personas acudir a farmacias o acudir a hospitales para una atención médica que no sea de urgencia, pero que de igual forma le afecta. También las especialidades para tratar el cáncer, el diabetes, la hipertensión, no se están dando con la misma intensidad que antes y eso vulnera lo que vulnera a las personas, mejor dicho. Otro campo que se debería tener en cuenta que durante mucho tiempo no se ha tomado sería el campo de la salud mental de las personas. Esto es muy importante porque el encierro y las diversas situaciones que han pasado las personas durante los inicios del siglo del 2019 han dejado traumas o dolores por pérdida de seres queridos y la presión de estar en un mismo lugar no se ha tratado de la mejor manera y no se le ha dado la misma importancia que a otras situaciones. Continuando con esto, se debería incorporar al sistema de salud unas reformas para que se mejore la asignación de los presupuestos de las pastillas, de los medicamentos, porque ha habido varias alzas de los precios y lo único que no se eleva sería en este caso lo que afecta a las personas, el tabaco o las drogas. Sin embargo, la medicina sí se elevó bastante y eso es algo que se debería tomar en cuenta y se debería cambiar para que se mejore esto. Claro, ¿no? Entonces, primero has dado como que un panorama de esto que te decía yo, ¿no? Las enfermedades que se han descuidado de la pandemia. Por ejemplo, tú agregaste la diabetes, ¿no? Está bastante bien, ¿no? Que decíamos, ¿no? SIDA, cáncer, ¿no? Y justamente estas personas que tenían estos problemas eran más propensos a tener casos graves de COVID, ¿no? Las personas que tenían enfermedades previas, ¿no? O comorbilidades, que le decían, ¿no? También podría ser el caso de obesidad, ¿no? Fumadores, como tú has dicho, ¿no? Ciertos otros adictos, ¿no? Tenían más complicaciones, ¿no? Se les iban a presentar muchas más complicaciones respecto a eso. Ajá, bien. Pero acuérdate que es bien importante, o sea, no está mal, o sea, por ejemplo, en el caso de la exposición, o sea, si este sería tu tema de exposición, está bien que tú des el panorama, ¿no? Previo a que ya entres en el punto. Pero en el caso de que la pregunta sea así de puntual, o sea, ¿qué acciones concretas debemos hacer o debería hacer el gobierno para mejorar el sistema de salud? En este caso, si la pregunta es esa, el preámbulo ha sido muy amplio. Entonces tienes que ir como que un preámbulo más chiquito o de frente al punto y al final haces un preámbulo. Porque ya no sería preámbulo, sería una reflexión de salida, ¿no? O sea, las razones por las que hay que hacer esto. Y de ahí tu reflexión, ¿no? Entonces sí es bien importante contestar la pregunta y ser bastante preciso. A ver, te voy a decir qué diría yo, por ejemplo. Yo creo que lo más urgente que hay que hacer es repotenciar los hospitales que ya hay. No construir otros nuevos. Creo que construir otros nuevos sería secundario, ¿no?
Importante también, pero no urgente. O sea, lo urgente creo que es repotenciar lo que ya hay. Es decir, si tenemos ya ciertos hospitales, hay que ver que estén óptimos, que todas las camas se puedan usar, que todos los ambientes funcionen, que su maquinaria funcione, si no, cubrir con otra nueva, que tengan los médicos necesarios, ¿no? Lo que sucede ahora es que un hospital que debería tener, un hospital grande, ¿no? Que debería tener, por ejemplo, 500 médicos, tiene 40. Entonces ellos no se abastecen. No puedes atender, por eso es que te mandan a dentro de 3 meses, 4 meses, porque no pueden atender a tanta gente, porque tampoco la atenderían bien, ¿no? Si ya de por sí no atienden bien, en el tiempo escaso que se les da, imagínate si atienden a todas las personas que van, no se puede, ¿no? No se puede, también el trabajador, o sea, el médico también necesita un descanso, necesita un tiempo de refrigerio, ¿no? Entonces no puedes estar trabajando 24 horas por 7 días a la semana. Necesitas eso, ¿no? Hay que cubrir eso. Entonces, ¿cómo se hace eso? Como ellos tienen guardias, por ejemplo, en la noche, ¿no? Que se quedan toda la noche, después de las guardias, a veces descansan 1 o 2 días completos, porque estar de amanecida no es sencillo. Y no es que estás de amanecida en tu casa, no estás de amanecida alerta, listo para atender a cualquier paciente. Pues tienes que estar bien despierto, ¿no? Entonces, yo pienso que lo primero, lo más urgente sería eso, repotenciar los hospitales que se tienen. Luego, segundo punto. Creo que un segundo punto debería ser nivelar las atenciones de las personas que están pendientes de atención. Es decir, no puedo darte cita para dentro de 4 meses. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner a trabajar a más gente por un tiempo para que se nivele eso. Es decir, no tener tantos que están pendientes de atención. Por ejemplo, como se hizo en el COVID, ¿no? Que se oficializó títulos de médicos venezolanos de una forma más rápida. Eso también tiene sus bemoles, ¿ah? Pero ahí está llegando Salvador. Eso también tiene sus bemoles, pero digamos, hay que pensar en positivo, ¿no? Todo siempre va a tener su lado positivo y negativo, así que hay que pensar en lo positivo. Entonces, ¿qué hacemos para solucionar eso? Por ejemplo, los estudiantes de los últimos ciclos, de noveno, ¿no? de sexto, séptimo año de medicina, podrían trabajar esta temporada corta que va a servirles para ganar experiencia y nos va a servir para nivelar y ya no tener tantos pacientes pendientes. Ya, eso, por ejemplo. Luego, ¿qué hacemos, por ejemplo, con este caso de las medicinas que no hay y el dinero que no alcanza? Entonces, el Estado debe de encargarse de una compra idónea de las cantidades necesarias de esas medicinas y de su adecuada distribución, ¿no? Evitando que se venzan. Porque ahorita, por ejemplo, se han gastado millones en vacunas y hay muchas vacunas que ya se han botado porque están vencidas, ¿no? Y tenemos que seguir comprando porque necesitamos cuarta dosis para otras personas, para otras más, ¿no? Y esto ya se venció, entonces tenemos que comprar más. Entonces, eso no puede pasar. No puede pasar cuando hay tanta gente la que aún todavía no se ha vacunado o no tiene su segunda, no tiene su tercera dosis. La gente no está bien mapeada en todo caso sobre ese tema, ¿no? No se conoce quiénes no están vacunados. Se sabe que se falsifican fácilmente los carnets de vacunación. Entonces, ¿cómo sé si de verdad mi población está bien vacunada con todas las dosis que debe? Y en los locales cada vez miran menos eso. No te me decís, ya, pase nomás, ¿no? ¿Cómo pasa así? ¿Qué ha leído si pasa así? No ha leído nada. Puede ser cualquier tarjeta que tengas ahí tú, ¿no? Y que hayas escrito cualquier cosa.
o cualquier tarjeta falsificada, como decía, ¿no? Bien. A ver, entonces había llegado tu compañero Salvador, vamos a contarle qué estamos haciendo. A ver, Salvador, ¿cómo estás? Estamos retomando el punto que trabajamos la semana pasada relacionado a qué acciones concretas debería hacer el gobierno para mejorar el sistema de salud del Perú. No qué puedo hacer yo. Hay otra pregunta para lo que ustedes pueden hacer desde su pequeña ventana. Esta es, ¿qué debe hacer? O sea, debe ya es diferente a puedo, ¿no? Puedo es lo que yo podría poner en práctica con mis habilidades, ¿no? En cambio, en el caso del gobierno es, ¿qué debe? O sea, sí o sí, ¿qué debe hacer el gobierno sí o sí para mejorar el sistema de salud? Pueden ser 3 ideas o 5 ideas, pero tienen que ser puntuales y precisas y ranqueadas. Es decir, la 1 tiene que ser la más urgente, la 2 la segunda más urgente, la 3 la tercera más urgente. Y justo yo le decía a Deepak que mi primera más urgente sería repotenciar los hospitales que ya tenemos en el Perú. No construir nuevos hospitales, no, repotenciar los que ya tenemos. Hace poco salió una noticia de que en la sala de maternidad, en la sala, perdón, del cunero de los niños prematuros, se había caído el techo, ¿no? Parte del techo. No dijeron que hubiera muerto ningún recién nacido, a veces no informan completo, pero parece que no murió nadie. O sea, tampoco se cayó todo el techo, no se cayó una parte nada más. Y era la segunda vez que pasaba en el año. Entonces los hospitales se caen a pedazos. Los hospitales no tienen equipos que funcionen, no tienen suficientes médicos. O sea, ¿a qué me lanzo a construir más hospitales si no tengo médicos con qué llenar esos hospitales? Ahí está poniendo algunas ideas, ahorita le voy a leer, ¿no? Si no hay equipos, ¿no? ¿Para qué construyo nuevos hospitales? Mejor con esa plata cambio los equipos que tienen para que esto que hay funcione bien, ¿no? No me mando a construir nuevos. Mi segunda idea más urgente era la relacionada a la compra de a la compra de medicinas, ¿no? A la compra de medicinas, porque si bien es cierto, hay gente que sí tiene trabajo, o que es independiente, tiene negocio, la gran mayoría de la gente que se enferma no tiene para cubrir con medicinas de calidad. Por lo tanto, se sigue enfermando y sigue contagiando a sus familiares también. Entonces, ofrecer las medicinas del tratamiento debería ser una prioridad del gobierno, sobre todo en el caso de enfermedades costosas como el cáncer, como el SIDA, que decíamos hace un rato, la diabetes, lo dijo Deepak, ¿no? Todo esto de la hemodiálisis, que es tan costosa, más máquinas de hemodiálisis, ¿no? Es importante. Y otras enfermedades más. Y Deepak también decía, no descuidar las pandemias, no descuidar el COVID y no descuidar esto que se está hablando ahora, la viruela del mono. No hay que descuidar eso, hay que estar atentos. A ver, vamos a leer las ideas de Salvador y de ahí seguimos comentando. Ay, me volví a resfriar. Yo digo que ya se debe haber ido el COVID porque yo antes no me resfriaba. O sea, durante la pandemia no me he resfriado nunca. Ya, Salvador dice, invertir más en los salarios de los trabajadores. ¿Del sector salud? ¿A eso te refieres solo del sector salud? Ya, nos cuentas si del sector salud. Construir más hospitales, ya eso ya lo hemos comentado. Mejorar la eficiencia de los hospitales, es lo que yo digo. Las personas pierden demasiado tiempo y algunos ni son atendidos, exacto. Cita hoy para dentro de 3-4 meses. Si tienes que hacer una radiografía porque te caíste ayer,
tu radiografía recién puedes hacerla dentro de 3 o 4 meses. Esa información ya no te sirve. Hasta ahí estás peor, ¿no? Y de ahí a que te den los resultados es otra tragedia. O sea, te toman la radiografía en 3 meses y los resultados están en 15 días, no están inmediatos tampoco, ¿no? Bien, a ver, entonces, ahora, esta idea de esta pregunta no es solamente mencionar las posibles soluciones inmediatas, sino que rankearlas, ¿no? La primera más urgente, la segunda más urgente, la tercera más urgente, y fundamentarlas. O sea, ¿por qué esto es lo más urgente? Como les he explicado yo en el caso de los hospitales. Hay hospitales, por ejemplo, en la selva, Amazonas, ¿no? El mismo Loreto. Señores hospitales, muy bien construidos en infraestructura. Entras, son un cementerio. No hay los médicos, nadie se atiende, la gente ni sabe que existe ahí el hospital, se abarrotan, ¿no? Se van a otros donde están ahí apiñados tratando de ser atendidos, cuando en podrían atenderse, pero la gente no lo sabe. Entonces también necesitamos más difusión de las cosas que sí hay. Por ejemplo, durante la pandemia, no sé si ustedes se habrán enterado, pero hubo centros de salud, o sea, no eran hospitales, eran como carpas, o sea, eran así provisionales, ¿no? Como carpas, en las que solo te daban oxígeno. O sea, tú estabas mal con COVID, necesitabas oxígeno. Ibas, te internaban ahí, o sea, te evaluaban obviamente primero, te internaban ahí y te abastecían de oxígeno. O sea, estabas ahí conectado al oxígeno. Y cuando ya estabas mejor, te podías ir. No daban comida, tu familia te tenía que llevar tu comida, desayuno, almuerzo y cena, y no daban medicinas. Solamente te ofrecían la cama, las sábanas y el oxígeno, y la atención médica, ¿no? La atención médica especializada. Esto no se difundió, por ejemplo. Yo me enteré gracias a lo que de una amiga se enfermaron sus tíos y fueron a este lugar. No era un hospital, como les digo, era un centro de salud provisional que ahorita ya no existen porque ya los contagios bajaron mucho, ¿no? Por ejemplo, eso. Otra cosa que me enteré también durante la pandemia, gracias a un postulante como ustedes, Cayetano, es que había atención psicológica para los que habían tenido COVID. Atención psicológica gratuita por parte del Ministerio de Salud. Eso tampoco se difundió, ¿no? No se difundió, no se hizo conocido por todos. Pero se estaba ayudando. Hay muchas cosas que no nos enteramos porque no se hace la correcta difusión. Y a veces hay cosas que se hacen muy buenas y creemos que el Estado no hace nada. Es verdad, no hace lo suficiente, pero tampoco es que no haga nada, ¿no? Independientemente, a mí no me gusta mucho de los gobiernos que han pasado, pero cuando hacen cosas buenas como estas, las reconozco. Otra cosa buena, ya le hemos hablado, fue la Villa Panamericana. En un principio, a la Villa Panamericana solamente iban los que tenían seguro social. O sea, los que tenían seguro social y estaban no graves, ¿no? Enfermos, pero no graves, más o menos, iban y se internaban ahí, ¿no? Tú tenías obviamente que fundamentar que en tu casa vivían 5, que tenías hijos pequeños a los que no querías contagiar y no podías hacer cuarentena en tu casa porque podías contagiarlos. Una casa chica, por ejemplo, ¿no? Entonces, te internaban ahí te daban medicina, ¿no? Te daban comida también, ¿no? Y estabas ahí atendido. Pero durante la pandemia eso cambió y se empezó, como bajaron los contagios, se empezó a aceptar a personas que no estaban aseguradas. También, pero nunca fue Vox Populi, ¿no? Nunca fue Vox Populi, ¿no? De manera que no se sabía. Entonces mi tía me acuerdo que me decía, ay, si me da, yo quisiera la Vía Panamericana, pero yo no estoy seguro. Y para esto otro tío de una amiga se enferma y no estaba en el seguro y lo recibe. Le digo, mira tía, le digo, si te enfermas puedes ir ahí.
¿no? Porque ella tiene 3 hijas y no quería contagiarlas, y su casa también es chica, ¿no? Entonces, esas cosas a veces no se saben. Entonces, una buena difusión de lo que se hace para que la gente pueda aprovechar lo que el Estado les da es también oportuno, ¿no? Es también muy oportuno. Bien, entonces, a ver, vamos a pensar, recapitulando. Hay preguntas como esta en las que nos van a exigir pensar desde el punto de vista de la autoridad, ¿no? El ministro de Salud, el presidente o un alcalde. Los alcaldes también pueden hacer cosas por la salud. A veces construyen y gestionan policlínicos gratuitos, ¿no? Entonces hablan con las universidades, sus alumnos de últimos ciclos pueden venir aquí a practicar, ¿no? Contratan gente y dan un servicio de salud a muy bajo costo. A veces puede ser gratuito en algunas municipalidades, u otras veces puede ser pagando muy poco, ¿no? Como los hospitales de la Solidaridad, por ejemplo, ¿no? Que hizo el exalcalde ya fallecido Luis Castañeda Locio. Eso ayudó, ¿no? Ayudó a que mucha más gente sea atendida. Entonces, esas preguntas nos exigen pensar como autoridad. ¿Ya? Pero hay otras preguntas en las que me van a preguntar por mí, o sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Yo, postulante, yo, estudiante de los primeros ciclos de medicina, yo, estudiante que está por terminar medicina. ¿Qué puedo hacer yo por la salud de mi país? No puedo hacer nada, falso. Sí puedo hacer mucho. Y hemos comentado, por ejemplo, lo del TikTok, ¿no? Lo de las redes sociales. Como ahora hay médicos que hablan de enfermedades, de tratamientos, de mitos de la medicina, qué no hacer, qué sí hacer, etc. Y así en otras áreas también. He visto, por ejemplo, TikTokers que hablan del derecho, ¿no? Cuándo heredar, cómo formalizar una demanda, ¿no? Cómo hacer una denuncia, etc. ¿No? De diferentes artes. Educación hay mucho, literatura hay mucho, ¿no? Nutrición, ejercicios, o sea, sí se puede. Las posibilidades que ahora tenemos con las redes sociales son mucho mayores que antes. Así que hay que aprovecharlas. Bien. Entonces vamos ahora con otra pregunta. Ahora vamos a retomar esta pregunta relacionada a nuestras metas. A ver si sus metas han cambiado o o se han agregado algunas metas o han perfilado de otra manera su meta. No sé, de repente alguien quería ser actor de cine. Estamos poniendo cualquier ejemplo, ¿no? Entonces, no, ahora mi meta es más realista. Quiero ser un actor de televisión de mi país, en Perú. O quiero hacer teatro independiente, que eso es otro tipo de actuación, digamos, ¿no? O quiero, por ejemplo, hacer teatro para niños. Entonces está segmentando su mercado. Su mercado es otro, ¿no? Que son también metas más precisas que decir quiero ser un famoso actor de cine, ¿no? Quiero ganar un Oscar. Entonces esas cosas hay que ir pensando. Metas a corto, a mediano y largo plazo. Pero las metas tienen que ser solamente relacionadas a su carrera, solamente relacionadas a las carreras a las que van. Entonces, ¿qué puedo hacer a corto plazo? ¿Qué me interesaría hacer? Además de ingresar, ¿no? Ya eso está descontado. Además de ingresar, ¿qué? ¿Cuál puede ser mi meta? Luego, a mediano plazo y a largo plazo. Corto plazo, entendemos por corto plazo las siguientes 2 semanas, un mes, mes y medio máximo. Mediano plazo sería como que entre 2 meses, 6 meses, 8 meses. ¿No? Largo plazo sería como que de 8 meses en adelante, ¿no? En los próximos 3, 4, 5 años. Muy bien, entonces 5 minutos para que pensemos eso. ¿Cuáles son nuestras metas a corto, mediano y plazo? Corto, mediano y largo plazo, metas relacionadas a nuestra carrera.
Y si Salvador no tiene audio, que lo vaya escribiendo por aquí. A Deepak sí lo escuchamos.
Muy bien, vamos a leer entonces aquí las ideas que ha ido mandando su compañero, Salvador. Ay, disculpen, estoy resfriadísima. Y de ahí escuchamos a Deepak. A ver, ya, Salvador dice, a corto plazo, seguir estudiando hasta el examen. Ya, pero acuérdense, estrategia. ¿Cómo voy a estudiar? ¿Cuánto voy a estudiar? ¿Qué días le voy a dedicar? Por ejemplo, estoy bajo en física. Obviamente tengo que darle más tiempo a eso, ¿no? A ese curso. Entonces ahí, por ejemplo, aclaras, ¿no? Eso. ¿Qué cursos vas a estudiar más? O sea, hay que estudiar todos, no hay que descuidar nada, ¿no? Sobre todo no hay que descuidar la entrevista, como siempre les digo, porque no nos volvemos elocuentes de un día para otro. Pero, ¿cómo hago mi organización durante la semana? A mediano plazo, ingresar a la universidad y terminar la carrera. Ya, claro, ingresar sí sería a mediano plazo, pero terminar sí sería a largo plazo. Ahora, ¿cómo ingresar? En buen puesto, ¿no? Ingresar. ¿Y qué hago después? ¿Cómo me organizo con mi ingreso ya, no? ¿Cuánto voy a estar dispuesto a dar de mí? Quiero estar de repente en el tercio superior, etc. A largo plazo, especializarme y ejercer la carrera. Ya, igual, o sea, la idea es que están un poco generales las ideas, ¿no? Las ideas, mientras más específicas sean, es mejor. Las metas tienen que ser específicas, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué me gustaría especializarme? ¿En qué me gustaría por ahora, ¿no? Porque todos entendemos que cuando ya ustedes vayan viendo mucho más de la carrera, van a ir cambiando su especialidad, van a interesarse por otras también, ¿no? Ahorita tienen una idea, más o menos, me gusta esto, o estas tres están en mi terna, pero después vamos a ir cambiando. Entonces, esas cosas podríamos ir adelantando. La idea de la entrevista es no dar respuestas muy telegrama, ¿no? Tampoco hay que hablar demasiado en el sentido de acaparar la entrevista o digamos darle vueltas al mismo asunto, pero sí la respuesta tiene que ser amplia y fundamentada, ¿no? Y muy estrictamente relacionada a lo que te preguntan, o sea, no te vayas por otro lado, no piensen en los políticos, por ejemplo, no les preguntan A, contestan B. Y ahora hay periodistas que, por ejemplo, se animan y les dicen, pero usted no ha contestado la pregunta. Y ya le dije, todavía dicen, pero no, pues. O sea, no ha contestado porque la pregunta ha sido puntual y ha contestado otra cosa. Entonces, tengan en cuenta eso. A ver, Deepak, te escuchamos. ¿Cuáles serían tus metas a corto, mediano y largo plazo? Mis metas a corto plazo van desde culminar de repasar todos mis temas por igual y de conseguir un puntaje más elevado en los simulacros de la academia. Me refiero a culminar mis repasos con la tarea diaria que me propongo de asegurar al máximo todos mis conocimientos. Con esto quiero decir de que después de mis clases a las 6 de la tarde aproximadamente, yo enciendo mi computadora y me pongo a organizar la información que he obtenido en cuadros o en organizadores gráficos. De igual manera, quiero conseguir un puntaje más alto. Esto lo conseguiré, evidentemente repasando todos los días, pero es una meta que tengo, pasar de los 40 puntos o aproximadamente ahí. Mis metas a mediano plazo serían ingresar más que nada a la universidad, que a pesar de que sea una meta, no creo que sea una meta a largo plazo, es una meta a mediano plazo, porque el examen ya está próximo y tengo que culminar todo. Para esto tengo que repasar no solamente diariamente, sino que también tengo que ver otros temas, lo que sería la entrevista, tengo que repasar noticias y eso es muy importante también, tanto como organizarme en mi vida cotidiana, mis estudios, tener varios espacios libres y saber de cierta manera movilizarme en mi ambiente o en la ciudad, por así decirlo. Y por último, mis metas a largo plazo sería pasar con honores o de alguna forma decirlo por encima del tercio superior los primeros años de la universidad
Esto ya viendo desde que tengo que organizar mi horario, tengo que organizar mis estudios, mi forma de trabajar y optimizar mi espacio de trabajo. Ah, bien, me gustó bastante estas que has dicho a mediano plazo. Se ha escuchado cosas nuevas, como por ejemplo esto de movilizarte, ¿no? Aprender a movilizar. Es que tienes mucha razón, porque hemos estado 2 años encerrados. Yo que soy de por sí desorientada para las calles, que nunca sé tal calle se intersecta con tal dirección, esta calle a qué altura de tal avenida está. Soy bien perdida. En estos 2 años me he perdido mucho. Entonces, tiene razón lo que él dice, ¿no? ¿Cómo me voy a movilizar? ¿No? Porque ahora el tráfico es mucho peor y también queremos evitar los contagios, entonces queremos evitar transporte muy lleno. Entonces tengo que proyectarme a pensar eso. ¿Qué rutas voy a tomar para llegar a tiempo a mis clases, para que no sea un micro demasiado lleno, de repente salgo más temprano, ¿no? Entonces me parece una idea bastante novedosa, ¿no? Muy buen punto para agregar. Luego también ha sido bien específico en las metas a corto plazo, o sea, me preparo, ¿no? Repaso todos mis cursos por igual. Incluyo ver noticias por lo de la entrevista, leer sobre las noticias, ¿no? Incluyo practicar, o sea, así debe ser. Esa es la idea de la respuesta, ser lo más específico posible, ¿no? Ser lo más preciso posible. Y él dijo también algo muy importante, mejorar mi puntaje en los simulacros. Es decir, o sea, eso es realista. Mejorar mi puntaje en simulacro es realista. Pero si yo digo, la próxima semana saldré primer puesto en el simulacro, ya, eso no es realista. No es realista porque es una meta demasiado alta. O sea, las metas tienen que ser así, ¿no? Más graduales. No sé, imagínense que si del simulacro es del 1 al 100. No lo sé, pero digamos, el simulacro es hasta 100 máximo. Y yo siempre me he estado sacando 30. Entonces ahora mi meta va a ser sacar entre 40 y 50. Esa es una meta realista. Pero no voy a decir me voy a sacar 100. O sea, no es real, ¿no? O si voy a ingresar en primer puesto. No, tampoco es real, ¿no? Ingresar dentro de, no sé, pues los 100 primeros, ¿no? Los 50 primeros. Eso es un poco más realista. Hay que tener en cuenta. Es diferente si yo digo aprobar los simulacros. O sea, aprobar los simulacros sería una meta, digamos, menos precisa, más general. Ahora, si yo digo aprobar puedo aprobar de muchas maneras. Pero cuando yo estoy diciendo mejorar mi puntaje, estoy siendo más preciso porque va a implicar también de mi parte trabajo. Les cuento una anécdota. Cuando mi hija se preparaba para la universidad, ella está en la Universidad Católica, estudia ingeniería, cuando daban simulacro, que ya en la recta final, es decir, un mes antes del examen de admisión, daban simulacro todos los días. Esta era una particularidad de su tutor, no de la academia, solo su tutor, ¿no? Su tutor hacía que den simulacro todos los días y él se tomaba el trabajo de revisar o les ponía las efectivas y tú mismo te testeabas, ¿no? Tú mismo mirabas que también estabas. Aparte de los simulacros semanales los sábados y domingos, ¿no? Eso era parte ya de la academia. Pero ese tutor que a ella le tocó hacía simulacros diarios. Y si todos terminaban sus clases a las 3 y en la recta final se quedaban hasta las 5, con el tutor de ella, en la recta final, un mes antes del examen, se quedaban hasta las 7, 7:30. ¿Por qué? Porque daban estas 2 horas de simulacro diario. No era, como les digo, de la academia, si que tú querías te podías ir, pero ¿quién quiere irse? O sea, si alguien está dándote más, si te está enseñando más, si te está haciendo practicar más, ¿cómo te vas a ir? ¿No? Entonces ella siempre se quedó y daba su simulacro. Entonces, el profesor hacía lo siguiente.
porque obviamente él también trabajaba y estudiaba, ¿no? El tutor. Entonces él repartía los exámenes, decía ya, tienen 1 hora y media para ciencias, para números, ¿no? Tanto para letras, tanto para comprensión lectora, tanto para redacción. Y él venía en los momentos de los cambios, nada más, ¿no? En los momentos de los cambios, o sea, ya no regreso, o sea, si ya estoy en lectura, ya no puedo regresar a matemáticas, si estoy en redacción, ya no puedo regresar a lectura. Entonces, así venía él en esos momentos. Pero todo el resto de las 2 horas y media, que era más o menos, estaban solos, ¿no? Estaban solos. Y mi hija me contaba que algunos se copiaban. Decía, oye, dime la 3, ¿no? De matemáticas, sobre todo. Ya, dime tú la 4. Ya, me acabo. Y mi hija me decía, ellos salen mejor en el simulacro diario que yo, ¿no? Porque el profesor al día siguiente ponía el ranking, ¿no? Quienes habían salido en el puesto, se trazaba la línea, habían ingresado tanto. Decía, ellos salen mejor que yo en algunos simulacros diarios. Pero sus resultados no son reales, decía ella, ¿no? Porque se están ayudando entre sí, están abriendo su cuaderno, ¿no? Se están copiando. Mis resultados son reales, porque lo hago yo sola, ¿no? Lo mejor que puedo con lo que sé. Y después del simulacro, lo que no supe hacer, lo estudio, lo practico, lo mejor. Decía, sí, estás muy bien, le decía yo, ¿no? Eso debe de ser, ¿no? Te engañas a ti misma si te copias, pues. O sea, ¿qué quiero yo? ¿Quiero aprender o quiero salir bien en la lista del simulacro? Quiero aprender, ¿no? A la hora de los loros, ¿no? A la hora del examen, mi hija se ingresó y ellos no, ¿no? Los que se copiaban no ingresaron. Entonces, eso es muy importante, ¿no? No te engañes a ti mismo. Tú mismo sabes si esto lo has respondido con tus conocimientos, con lo que tú practicaste. Y en la medida que tú veas del 1 al 10 en física, C3, ya, eres a reconocer que tú sabes 3 y que necesitas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso te hace mejor postulante, ¿no? Porque vas a buscar ayuda, voy a buscar un profesor particular, no sé, voy a aprovechar las asesorías que de la academia, voy a buscar otro material, voy a ver videos de YouTube, ahora hay videos de YouTube que dice cómo hacer tal ejercicio, cómo ver tal tema, o sea, tiene muchas más herramientas a la mano que, por ejemplo, cuando postulaba yo, ¿no? Entonces hay que aprovechar esas herramientas para el bien, ¿no? Para nuestro beneficio. Bien, vamos ahora con otras 2 preguntas más y de ahí vamos a ir hablando de lo que les había dicho de los roles de líder, perdón, de los tipos de líder, de los roles, de los roles de los grupos, ¿no? De los roles del trabajo colaborativo, habíamos estado hablando la semana pasada. Entonces ahora la pregunta va a ser la siguiente. Son esas preguntas en las que todavía no me habían convencido del todo, ¿no? Si esta fuera la última vacante, ¿por qué tendríamos que dártela a ti? O sea, quiero escuchar su respuesta primero en esa pregunta. Si esta fuera la última vacante, ¿por qué tendríamos que dártela a ti? ¿No? Y tienen que convencerme. Eso implica que puede haber postulantes mejores que tú, pero tú vas a usar tus argumentos para convencer al examinador que tú eres mejor que ese otro que de repente ahorita está en mejor puesto. Entonces, ¿qué argumentos usarías? ¿No? ¿Qué dirías? Piensen en eso unos 3 minutitos y los escucho. Salvador, que vaya escribiendo, por favor.
Muy bien. A ver, entonces hemos tenido ya un tiempo para pensar en lo que decíamos, ¿no? Acerca de si fuera esta la última vacante, ¿por qué tendrían que dártela a ti? ¿No? ¿Cómo convences al examinador de eso? Teniendo obviamente en cuenta que puede haber alumnos que han sacado más puntaje, teniendo en cuenta que puede haber otros postulantes que puedan tener otras cualidades también muy buenas. A ver, Deepak, te escuchamos mientras Salvador va escribiendo. Considero que me deberían dar la última vacante porque soy una persona que en realidad podría valorar mucho los esfuerzos que se están dando en esta universidad, así como los temas que se repasan, y soy una persona que se concentra bastante en los estudios. Empezando porque antes de terminar mi colegio, en el quinto año de secundaria, mis notas en los últimos 3 años, mejor dicho, eran las mejores. Yo estuve en el tercio superior. Puede que haya personas que hayan sacado más nota que yo, pero yo siempre estaba atento a las clases. Nunca tuve una tarea que faltara, siempre presentaba todo lo que me pedían. Y también es de saber que mis compañeros en el antiguo colegio no presentaban tanto las tareas, se enfocaban en sacar los puntos más que nada para el examen. Y eso es algo que no discuto que pueda ser una buena estrategia para sacar más nota, pero considero que entregar esas tareas es una mejor forma de repasar los cursos. Así te quedan las cosas más claras. Ahora, en caso de en medio de la puntualidad, soy una persona que siempre intenta llegar a la hora indicada, casi nunca se retrasa y de igual manera suelo ser bastante preciso con los horarios, nunca he tenido problemas con eso, al igual que mi forma de organizarme y mi forma de llegar a lugares, por así decirlo. Muy bien, muy buen punto ese de la tarea, ¿no? Eso que explicas de la tarea. Yo siempre he dicho eso también, le decía eso a mis alumnos cuando estaba en aula. La tarea no es para mí, la tarea no es para el maestro, la tarea es para el alumno, para que refuerce, y no es por la nota, sino para tu aprendizaje. Como el ejemplo que les conté hace un rato de mi hija y los que se copiaban en los simulacros y que ella no copiaba, ¿no? O sea, al final, la vida te pasa factura. Siempre, ¿no? Siempre la vida te va a pasar factura en el sentido de que se va a evidenciar cuánto te esforzaste, ¿no? Cuándo diste lo mejor de ti. Y si no, vendrán también las consecuencias. Y si te esforzaste mucho, también vendrán consecuencias positivas. Muy importante ese punto. Aquí tenemos que ir por el lado de lo humano, ¿no? O sea, ¿qué va a ser la diferencia? O sea, si hay otros de repente más inteligentes u otros con mejores notas en el ámbito de lo que es el ingreso, o sea, si está con mejores notas dentro de su examen de admisión, de conocimientos, hay algo en lo que no te van a poder igualar, ¿no? Que va a ser en el sentido de lo humano, de cuánto tú vas a colaborar con la universidad, cuánto tú vas a colaborar con tus compañeros, ¿no? Cómo tú quieres contribuir desde los primeros ciclos, lo que les decía hace un rato, ¿no? ¿Cómo voy a contribuir a difundir esta buena información de medicina a la gente? La salud tiene mucho que ver con la prevención, ¿no? No sé, pues no consumir mucho azúcar, no consumir muchas harinas, muchas carnes para evitar ciertas enfermedades, hacer pues, ¿cómo se llama eso? Hacer ejercicios, ¿no? Alimentarnos bien, balanceados sobre todo, ¿no? Pensando en que necesito proteínas para ciertas partes del cuerpo, necesito calcio para los huesos, necesito frutas, necesito verduras, antioxidantes, ¿no? Hay gente que deja de comer pan, por ejemplo. Pero las harinas del pan también son muy importantes. No quiere decir que vas a comer 10 panes, ¿no? Pero
lo que te ofrece el pan, en su justa medida, es importante para tu organismo. O hay gente que no come carne roja, ¿no? Los veganos, no sé, o los vegetarianos. Ya, pero ya está comprobado que el ser humano necesita las proteínas de la carne, del pollo, del pescado. Entonces ellos dicen, ya, bueno, la carne de soya, ¿no? La leche de soya, ahí se... Pero no, pues, o sea, es que eso tiene otros beneficios y la proteína animal, ¿no? Tiene otros. Y todos los necesita el cuerpo. Eso no quiere decir que tienes que comer churrasco todos los días, ¿no? Pero sí balanceado, ¿correcto? Entonces, es muy importante eso, ¿no? ¿Cómo yo voy a ir por el lado humano? Desde los primeros ciclos, por ejemplo, podrían decir, ¿no? Algo así, ¿no? Me interesa ser un postulante, o mejor dicho, me interesa ser un estudiante de medicina que desde los primeros ciclos contribuya a difundir cómo evitar enfermarnos, ¿no? Para esto me gustaría usar las redes sociales porque sé que llegan a mucha más gente, sobre todo a los jóvenes. Y voy a dar de mi tiempo de forma gratuita para hacer videos que le enseñen a la gente a cuidarse más, a alimentarse mejor. Como les decíamos, eso es tiempo. Y no es poco tiempo, ¿eh? Tiene su tiempo para dedicarle, porque no vas a subir un video una vez al mes, ni una vez al año. Tienes que subir videos frecuentes. Organizar también esos videos, preparar tu guión, qué vas a decir, con qué imágenes lo vas a acompañar, no sé cómo te vas a vestir para hacer tu video, etc. Entonces, una idea que vaya por el lado humano puede ser esa, ¿no? Muchos van a decir, pues me voy a esforzar mucho, ¿no? Me voy a dedicar, ya, eso es cliché, ¿no? Me voy a esforzar mucho, es cliché. Acuérdense, como cuando hablábamos de la pregunta 1, ¿por qué quiero estudiar medicina? La respuesta tiene que ser original. La respuesta tiene que ser muy Deepak, muy Salvador. O sea, no tiene que ser la respuesta del común de los mortales. No, tiene que ser una respuesta muy personal. ¿Cómo personalizo mis respuestas? ¿Yo quiero hacer lo mismo que todos? No, tengo otras ideas. De eso es de lo que tengo que hablar. Y en la medida que ustedes hagan más personales, concretas, precisas sus respuestas, es más posible que les vaya bien en la entrevista. A ver, vamos a leer lo que dice Salvador para de ahí seguir reflexionando al respecto. Ay, no estoy resfriado. Dice, le sacaría el máximo al estudio. Aprovecharía los intercambios gracias a que hablo inglés. Ya, esa está más precisa, porque le sacaría el máximo al estudio es un poco general. Todos van a decir que van a estudiar mucho, ¿no? Pero esta de aprovecharía los convenios me gusta más. Ahora, ahí yo le daría el toque de aprovecharía primero los convenios nacionales para conocer la realidad de mi país. Lo que siempre les comento, ¿no? Cuando yo voy al extranjero y veo, wow, qué bárbaro, esta excelente idea que funciona tan bien aquí, ¿no? Yo digo, no, eso también tengo que traerlo a mi país, porque quiero que funcione igual, quiero que haga tanto bien como hace allá. Entonces traigo la idea que vi en otro país, la traigo a Perusalén, y en Perusalén no funciona. No funciona porque aquí tenemos características muy especiales que contribuyen a que las cosas no funcionen. Entonces no me sirve ir al extranjero para aprender nuevas ideas que traiga y no aterrice en mi realidad. O sea, si yo voy al extranjero y no conozco la realidad de mi país, lo que traiga de allá acá no va a funcionar. Primero tengo que conocer cómo es mi país, cuál es su realidad, etcétera. Correcto. Bien. Otro punto que está diciendo su compañero. Lo del inglés. Muy importante. Es un momento, o sea, esta pregunta de qué haría o cómo haría yo la diferencia, ¿no? Si esta fuera la última vacante, ¿por qué tendrían que dármela a mí? Es una pregunta en la que también tengo que aprovechar de mandar mensaje de mis cualidades,
sin ser muy directo, siempre con esta línea como ha trabajado Salvador. Aprovecharía los convenios gracias a que hablo inglés. O sea, no está diciendo, pues, acaso yo hablo inglés, no. Está diciendo que va a aprovechar los convenios porque sabe inglés. Entonces, hablaré de mis cualidades, pero dentro de mis metas, ¿sí? Soy una persona muy responsable, siempre cumplía todos mis trabajos en el colegio y finalmente tengo en mis posibilidades terminar la carrera completa. Claro, yo me imagino que se refiere a lo económico, ¿no? Posibilidades económicas. Pero ahí también hay que agregar lo de las posibilidades emocionales, ¿no? Lo de las posibilidades en relación a cuánto tiempo y cuánto esfuerzo le voy a dedicar a esto, ¿no? A eso es importante desmarcarlo, ¿no? Entonces, así podemos ir trabajando estas respuestas. Así podemos irlas trabajando. A ver, espérenme un segundo. No me demoro nada. Bien, aprovecho para comentarles un asunto antes de que me olvide, de paso que ustedes ya le comentan a sus compañeros. El próximo martes, 7 de junio, ya avisé también en la academia, el próximo martes 7 de junio me han invitado a dictar una conferencia acerca de Julio Ramón Ribeiro en un colegio en La Molina. Y yo vi en Magdalena. Este es un compromiso ya adquirido, ¿no? Ya me habían avisado desde febrero, ¿no? La conferencia más o menos es como 1 hora, ¿no? Y de ahí nos invitan a un almuerzo. Entonces voy a estar llegando por acá recién como a las 6, más o menos. Ya no creo que llegue muy pronto porque es bastante lejos. Se da todavía también una conversación acerca de qué nos pareció el evento, etcétera, ¿no? Entonces el próximo martes no vamos a poder tener clase a esta hora. Y no creo que podamos tener clase en general en ese día. Entonces ya hablé yo con los encargados y vamos a ver si la adelantamos la clase para esta semana, o sea, miércoles, jueves, viernes, sábado, no sé, o vemos en qué día la programamos de la otra, pero el martes no. O sea, el martes de 11 a 1, el martes 7 de junio de 11 a 1 no vamos a tener clase, la vamos a recuperar en otro momento, ¿sí? O bien la adelantamos o bien la postergamos para otro día. Entonces les aviso para que tomen sus previsiones al respecto. Bien, a ver, vamos entonces con la otra pregunta y de ahí hablamos de lo que les decía acerca de los roles y de los líderes. A ver, otra pregunta importante en este punto, ¿no? Que son preguntas, digamos, que nos confrontan a nuestra realidad como postulante y que podrían determinar que ingresemos o no, es la de cuánto me gustaría aportar como estudiante a la universidad. O sea, ¿cuál me gustaría que sea mi aporte como estudiante a la universidad? Tiene que ver con mi compromiso con la universidad, ¿no? Tiene que ver con lo que yo voy a ofrecer. O sea, ellos me van a ofrecer muchas cosas, pero yo como postulante, como estudiante, también tengo que ofrecerle cosas en mi universidad. Por ejemplo, no ser ese problemático, ¿no? No ser ese problemático que está viéndole el pero a todo, más bien contribuir, ¿no? Todos quieren eso, ¿no? Todos quieren personas que estén dispuestas a aportar, a apoyar, a contribuir, ¿no? Entonces, pensémoslo por ese lado, ¿no? ¿Cómo me gustaría que sea entonces mi contribución?
como estudiante a la universidad. ¿Sí? Entonces lo pensamos 2 minutos y de ahí los escucho. Me hizo una pregunta, ¿dijo en el área de medicina o en la universidad los aportes? No, en este caso es en la universidad. O sea, cuál me gustaría que sea mi aporte como alumno a mi universidad? ¿Mm? Ok. Sí.
Muy bien. A ver, entonces, te escuchamos, Deepak. En Salvador, no te olvides de escribir. ¿Cuál te gustaría que sea tu aporte a tu universidad? Considero que de acuerdo a mi nivel de estudio que he demostrado en los últimos años de mi colegio y también en base a mis resultados de los exámenes, llegaría a aprovechar muy bien estos estudios. Y por otra parte, yo considero que es de gran importancia en la universidad ser una persona ordenada y limpia. Este es un punto que no muchos lo tratan, sin embargo, es de suma importancia porque de esta forma no genero problemas en los espacios de trabajo o con mis compañeros. Al ser importante, cabe resaltar que tanto mi higiene como mis hábitos al momento de estudiar son impecables. Suelo limpiar con frecuencia mis áreas de estudio y en el caso de que se presenten alguna complicación, yo siempre suelo notificarlo a los profesores. De igual forma, se pueden también en la universidad presentar proyectos, ya sea ecológicos o algo por el estilo, o algo en lo que se pueda ayudar con lo que serían los hábitos de la universidad en general, y eso podría ser también un aporte a dar una mejor apariencia, por así decirlo, ayudando así a la universidad. Claro, hay buenas ideas ahí en lo que estoy diciendo. Muy importante, con esto que mencionas que eres muy ordenado, ¿no? O sea, la fuerza del ejemplo, a eso le tienes que dar énfasis, ¿no? La fuerza del ejemplo es importante más que lo que yo pueda decir. Por ejemplo, si yo digo, ay, tienen que ser ordenados, ¿no? Es importante ser ordenados por tales razones. Mira, ordenen así, así. Ya, eso está bien, no es malo, pero son palabras. El ejemplo que proyecta la persona que es ordenada, por ejemplo, el maestro u otro compañero, es lo que va a ser mucho más fuerte, ¿no? Mostrar, ¿no? Mostrar ese hábito, además, en lo cotidiano, porque si no, no es hábito, ¿no? Si yo soy ordenada el día que me están observando, eso no quiere decir que sea ordenada. Y ahí no hay ejemplo, porque es algo que la persona ha hecho solo una vez y porque la iban a ver, ¿no? Entonces, en la universidad va a haber gente siempre que los va a estar observando y a eso hay que prestar atención, ¿no? A lo que proyectamos como postulantes, como estudiantes, ¿no? Cuánto se dedica, cuánto ayuda a los demás, ¿no? Cuánto está dispuesto a dar de sí mismo para colaborar. Eso es bien importante. Así que buenas ideas ahí sobre las que seguir trabajando. Claro, vamos a ver qué dice su compañero. Ya, a ver. Ya, dar buen uso a las instalaciones. Nunca he sido un chico de distracciones o fiestas. No perdería exámenes por distracción social y emplearía mi tiempo para estudiar al 100%. Ya, entonces, buen uso de las instalaciones, podemos seguirlo ampliando, ¿no? En el sentido de cuidar los laboratorios, cuidar los ambientes, no ensuciar, ¿no? Las cosas no solamente se malogran cuando, o sea, por su deterioro, por su deterioro natural, sino que también las cosas se malogran cuando no las cuidamos, ¿no? Entonces, muy importante lo que él menciona, ¿no? El cuidado de todas las instalaciones. Contribuir también a eso, con mi ejemplo, como decíamos hace un rato. Y luego me gusta bastante esta idea de nunca he sido un chico de distracciones o fiestas, y no perdería exámenes por distracción social, ¿no? Es decir, cómo estás orientado a canalizar tus esfuerzos e intereses y, y, y tus prioridades en relación a tus metas, ¿no? O sea, hay varias razones por las cuales los chicos fracasan en la universidad. Una de ellas es esta que ha mencionado Salvador, o sea, las distracciones sociales. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? El ingresar a la universidad va a coincidir con la mayoría de edad. Y si tus padres te dejan muy sueltos o creen que porque ya eres mayor de edad ya puedes estar mucho más suelto,
¿no? Viene del choque, ¿no? Viene del choque porque tengo demasiada libertad, no sé qué hacer con mi libertad, no la gestiono adecuadamente, no priorizo lo importante, o sea, mis estudios, por ende fracaso, ¿no? Entonces, es un buen punto para tratar, ¿no? De cómo gestionar la libertad, ¿no? El hecho de ya ser mayor de edad, priorizando mis actividades. Eso no quiere decir que no tengan que ir alguna vez a una fiesta o que no puedan ir alguna vez a una fiesta. Miren, si uno se organiza, puede hacer todo, pero tienes que darle a todo su prioridad y su tiempo. O sea, estudiar para ese examen me va a tomar 5 horas. Entonces tengo que darle sus 5 horas. No le puedo dar 3 y ver una película de 2 horas y saco bajándote en el examen y luego perjudico mi promedio. Entonces, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con priorizar. Bien, vamos a hablar unos minutos ya terminando la sesión acerca de los líderes. Cuando preguntamos acerca de trabajo colaborativo, ¿no? Y decimos, ¿cómo te sientes trabajando en equipo? ¿No? Esa es una de las preguntas. ¿Cómo te sientes trabajando en equipo? Y luego hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el rol que cumples? O sea, ¿cuál es el rol que normalmente cumples cuando te toca trabajar en equipo? Ya, estas dos preguntas tienen que ver con el liderazgo, ¿no? Porque si me dice, trabajo en equipo, y yo digo, no me gusta, de repente doy la idea de que no sé organizar a las personas, que me cuesta dejarme guiar por otro, que sea mi par, o sea de mi misma nivel educativo, ¿no? Y me cuesta que él me organice, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces no tenemos problemas con el jefe, no tenemos problemas con el profesor, pero cuando ya estamos trabajando en grupo y todos somos estudiantes, me cuesta aceptar que surja un líder, por ejemplo, que ordene, que diga qué hay que hacer, cómo hay que hacer. Ya no tengo problemas de liderazgo con el profesor, pero sí con un par mío que tome el lugar de líder. Entonces, ay, no, yo voy a hacer el trabajo como quiera. Yo voy a presentar cuando me dé la gana. No, no me va a decir quién es él para decirme si es otro alumno como yo. Ya, entonces, eso tiene que ver con el tipo de líder y cómo eres tú también dentro del equipo, ¿no? Cuánto aportas, cuánto estás dispuesto a dar de ti. Y cuando hablamos de los roles, nuevamente hablamos de este tema, ¿no? Los roles que podemos cumplir dentro del grupo. Puede haber varios tipos de roles. Entonces, vamos a ver primero los tipos de liderazgo. Que sea líder no quiere decir que sea bueno. O sea, puede ser un líder que te lleve al barranco, un líder que te lleve al abismo, también me ha pasado. No, me ha pasado algunos jefes así. Este líder está llevando a la empresa a la quiebra, a la ruina, ¿no? Puede ser. Líder, por ejemplo, también puede ser alguien que impone sus ideas. Entonces, que sea líder no quiere decir que sea positivo, ¿no? Y que sea líder no quiere decir que sea idóneo o que sea bueno. Por ejemplo, ahorita el líder, digamos, del Perú, en términos políticos, sería Castillo. Pero sabemos que no tiene los requisitos idóneos, ¿no? No conoce de muchas ciencias y problemas del país, no se expresa con claridad. Entonces su liderazgo es un liderazgo de papel. Porque no tiene los conocimientos idóneos, ni lo sabe poner en práctica. Y así les va a pasar. Es como en el colegio, ¿no? En el colegio a veces no todos los profesores son buenos. No todos los profesores de la universidad van a ser buenos. Aún así estudies en Cambridge. O sea, así estudies donde estudies, siempre hay diferencias, ¿no? Siempre hay algunos que son mejores que otros. En los trabajos lo mismo. No todos los líderes, no todos los jefes van a ser igual de buenos, ¿no? Yo me acuerdo una vez trabajando en la editorial,
una anécdota. Trabajando en la editorial, estábamos en un proyecto de licitación, es decir, libros para el Estado, de comunicación, y mi jefa me decía, mira, hay que hacer esto, así, 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 así. Ah, ya, decía yo, ¿no? Así, 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 ya, ok. Entonces yo hacía mi trabajo y presentaba mi propuesta. Una propuesta, a mi modo objetivo de ver, muy buena, ¿no? Porque yo no soy de esas personas que dicen, ay, qué lindo, porque lo he hecho yo. No, o sea, sí sé cuando hago mal las cosas. Entonces, según yo, una muy buena propuesta le presenté. Me dijo, no, no me gusta, mira, este tema mejor cámbialo por esto cámbialo acá, y esto ponlo por allá, y total que... Inclusive contradiciéndose lo que ella misma había dado en sus indicaciones cuando me dijo, quiero que hagas esto. Pero así son los jefes, ya los voy a conocer. Entonces yo, obviamente es mi jefa, no me hago problema, cambio lo que me dice. Entonces yo me siento, cambio, busco el otro tema que me dijo, no sé qué, bla, bla, bla. Digo, acá está. Y me dice, ay, no me gusta, mejor haz este otro tema, el que le dije primero. Pero ahora lo está mencionando como si fuese su idea, cuando era lo primero que le presenté. Entonces ahí sí no me voy a quedar callada, ¿no? Pero es que ¿sabes qué pasa? Que eso es lo que te presenté en el primer texto. Y ahí tenemos nuestras evidencias, ¿no? Acá está. Mira, esto te presenté. Ya, entonces regresa a esa idea. Ya, ¿no? Y regreso a esa idea. Ya, ese tipo de líder no es un buen líder. No es un buen líder. ¿Por qué? Porque primero contradice lo que ella mismo dijo, ¿no? Porque pide cosas distintas a las que dijo, ¿no? Dijo, esto se va a hacer de esta manera, cuando se lo presentas de esa manera, te dice que ahora quiere de otra. Y cuando lo cambias, de pronto quiere, pero tomando como suya la idea de que esto debe de hacerse. Otro ejemplo, chiquitín. Igual, eso no igual, porque eso fue en la editorial. En un colegio, trabajando en un colegio. A ver, propuestas para actividades de aniversario. Y a mí siempre me gusta proponer. Propuestas de actividades de aniversario. Yo levanté mi manito. Bueno, yo propongo que se haga un paseo de antorchas. Dije yo. Y fundamenté, ¿no? Bueno, creo que sería la primera. No he visto, yo había trabajado ya 2 años ahí, ¿no? No he visto que se haga antes, sería una actividad novedosa, porque los chicos van a salir, ¿no? Y van a estar con sus diferentes antorchas, pueden ser de sus personajes favoritos, podemos transmitir un mensaje respecto a eso, con las antorchas, diferente cada grado un color, cada grado un personaje, cada grado una temática. Yo seguí hablando de lo más emocionada de mi paseo de antorchas y la directora me dijo, Miss, se me interrumpió, Miss, acá no hacemos eso. Como si yo estuviese diciendo una tontería, ¿no? Como si yo estuviese diciendo algo sacado de los pelos, ¿no? Sacado de los pelos, ¿no? Ya, Miss, le dijo, usted dijo propuestas, yo no se queda callada. Usted dijo propuestas, yo hice una propuesta, esa es mi propuesta. ¿No se hace aquí? Bueno, no se hace. Pasa el año siguiente. ¿Qué actividad creen que hicieron para el aniversario? Un paseo de antorchas. Y cuando lo anunció en unas reuniones previas, obviamente, porque hay que organizar, dijo, ay, no saben lo que se me ha ocurrido. No saben lo que se me ha ocurrido. Es una idea genial, donde los chicos se van a sentir muy a gusto. Quiero que este año hagamos un paseo de antorchas. Eso es algo que vamos a vivir bastante. Ese es un líder
que no es positivo, ¿correcto? Porque se apropia, no escucha las propuestas de sus subordinados y se apropia de las ideas para luego hacerlas pasar como suyas. A ver, voy a leer lo que dice Salvador y de ahí les leo de los tipos de líderes. Dice, ya, manejo la parte lógica del equipo. Doy la estructura del trabajo óptima. Aumento la calidad del trabajo y desarrollo adecuadamente la información. Si es necesario, tomo el rol de líder. Destino diferentes partes de investigación a los miembros y le doy forma al trabajo. Muy importante, cuando dices destino diferentes partes de investigación a los miembros, eso se llama delegar. Y es muy importante, el líder tiene que saber delegar funciones, delegar responsabilidades. ¿Por qué? Porque el líder no puede hacer todo. Entonces, ese líder controlador que quiere hacer el mismo todo, ese hace todo mal. Porque cuando yo delego, yo digo, ya, esto lo va a hacer Deepak, porque él tiene estas cualidades. Y esto lo va a hacer Salvador, porque él tiene estas otras cualidades. ¿No? Busco mi mejor miembro del equipo para lo que es idóneo. Entonces, eso es delegar, pero cuando yo delego tengo que confiar. No puedo delegar y decir, a ver cómo lo has hecho, ¿qué estás haciendo? No, mejor así. O sea, delegar tiene que ver con asumir que el otro tiene el control y confiar en él, ¿no? Bien importante. Entonces, no todos los líderes van a ser positivos. Entonces, una pregunta que se puede desprender cuando te dicen, ¿te gusta trabajar en equipo? ¿Cómo te sientes trabajando en equipo? O cuando te preguntan, ¿cuál es el rol que sueles cumplir cuando te toca trabajar en equipo? Es esta relacionada a qué tipo de líder eres tú. O sea, no basta decir soy el líder. Tengo que especificar qué tipo de líder soy. Por ejemplo, soy un líder autoritario, es decir, bueno, se va a hacer lo que yo digo. Inclusive hay gente que escucha, o sea, porque a veces dicen, no, el líder autoritario no escucha, ¿no? Entonces, él trae sus ideas y eso se hace. Mentira. Hay líderes autoritarios que sí escuchan, dicen, a ver, vamos a escuchar. Todos den sus opiniones, ¿no? Entonces la gente como son se está dando sus opiniones y luego él dice, ah, ya, gracias por sus opiniones, vamos a hacer esto. Otra cosa, que no es lo que nadie dijo, pero él ya lo tenía pensado desde antes. O sea, ese es un líder autoritario, tanto como el que no escucha, como el que escucha y a pesar de eso hace oídos sordos a todas las buenas propuestas que se le dio, ¿no? Impone, ¿no? Impone liderazgo, ordena, no motiva a sus seguidores. Liderazgo participativo. El liderazgo participativo va a ser el liderazgo democrático. Para empezar, a ese líder lo van a elegir los demás. O sea, no vamos a decir ya, el grupo está formado por A, B y U. Y A dice, yo voy a ser el líder. No, así no es. O sea, el grupo está formado por A, E, I, O, U. Y E, I, O y U dicen, ah, queremos que tú seas el líder. Porque hemos visto en ti tales cualidades. O votamos y elegimos un líder. Entonces, ese es el líder democrático. El líder democrático va a procurar que se escuche a todos. Va a procurar que todos den sus ideas respecto al tema. Y va a propiciar que lo que se haga sea una idea que surja del conjunto de ideas expresadas. Eso es valorar el trabajo del otro y la opinión del otro. O sea, de repente yo tengo una idea previa como líder, pero gracias a escuchar a todos, esta idea la mejoro con los aportes y creamos una nueva idea que es de consenso común. Liderazgo que delega. Ya, el liderazgo que delega, como decíamos hace un rato, es importante delegar, pero eligiendo al que sea más idóneo para determinado trabajo.
Y también puede haber un liderazgo que delega que sea negativo, cuando dice, ya, yo soy el líder, y ustedes van a hacer todo, y yo no hago nada, porque yo soy el líder. Ya los organicé, ¿no? Ya les dije qué tiene que hacer cada uno, pero yo no hago nada. El líder debería ser el que trabaje más. Debería ser el que esté en todo, porque tiene que dar el ejemplo como el líder que es. Entonces, no se trata de delegar sin asumir responsabilidad, sino de delegar y acompañar, ¿no? Porque puede ser que alguien se enferme, alguien tenga un inconveniente y no pueda avanzar el trabajo, entonces ahí está el líder para cumplir. Y el último tipo de liderazgo que vamos a ver, porque hay más, es el liderazgo visionario. ¿Cuál es el liderazgo visionario? Es el que se proyecta a futuro, ¿no? Y tiene esa posibilidad, digamos, de analizar bien el futuro. A ver, si hacemos esto, ¿qué consecuencias puede traer? Si dejamos de hacer esto, ¿qué podría pasar? Entonces, el visionario, como su nombre lo dice, de visión, siempre está mirando a futuro. Siempre está pensando en cómo va a ser el efecto de esta decisión, ¿no? Muy importante, tener visión para el futuro. Muy bien, entonces, les recuerdo, chicos, hemos terminado por hoy. Les recuerdo que el próximo martes 7 de junio no tenemos clase de 11 a 1. Lo vamos a reprogramar, ¿sí? Estén atentos a las indicaciones de la academia a cuándo lo vamos a reprogramar, ¿sí? Nos vemos entonces cuando se reprograme la siguiente sesión. Sigan practicando, no se olviden, ¿sí? No dejo ninguna otra tarea más porque ha habido varios que no están, solamente practicando sus respuestas, mejorando sus respuestas y leyendo sobre las noticias de actualidad. Nos vemos. Gracias. Chao, chicos.